¿Y si te dijera que los antiguos jamás se posaron en calma para meditar como tú y yo lo hacemos ahora? No cerraban los párpados esperando que algo aconteciera. No contaban la respiración ni murmuraban mantras. Lo que realizaban era más salvaje, más auténtico, más corporal y mucho más poderoso. Poseían un saber del cuerpo que hoy se nos escurre. No hablaban de chakras ni de la mente. Impulsaban un hueso. Sí, un solo hueso, pero no cualquier hueso. Uno que al despertarlo abría una entrada que hoy tenemos completamente sellada. Yo no creí en esto al principio. Pensé que era solo otra historia mística más. Hasta que lo experimenté y sentí algo moverse en mi interior, algo que no había sentido jamás. Fue como si todo mi ser recordara algo ancestral, como si una memoria que no era mía emergiera. Y desde ese momento comprendí por qué ellos no precisaban sentarse a aguardar el silencio. Porque el silencio no estaba afuera, estaba ahí, justo donde inicia todo, en el centro más olvidado de tu columna. Hoy te voy a mostrar lo que vi y cómo tú también puedes mover ese hueso. Pero antes, déjame narrarte de dónde viene todo esto. Porque no nació en libros, nació en cuevas, en rituales, en danzas y en cuerpos que conocían cosas que hemos olvidado. Nunca olvidaré la primera vez que alguien me mencionó el sacro. No fue en un templo ni en una clase de anatomía. Fue una mujer mayor con la piel áspera por el sol que vivía en las montañas. Una de esas personas que no requiere muchas palabras para hacerte sentir que estás frente a algo trascendental. Me dijo, tú estás buscando arriba, pero lo que despierta está abajo. Todo comienza en la base. No entendí o no quise entender hasta que me mostró un dibujo hecho a mano en un trozo de cuero viejo. No era un chakra. No era un símbolo enigmático, era un hueso, uno que parecía una pequeña ala plegada y tenía algo grabado encima, una espiral. Me quedé observándolo en silencio y ella me dijo, ese hueso es la puerta. Si no lo impulsas, nunca accedes. Mucho después, descubrí que ese hueso se llama sacro. Y sí, el nombre no es casualidad, viene del latín, sacrum o sagrado. Los antiguos lo sabían, no porque lo estudiaran, sino porque lo sentían. En danzas tribales, en respiraciones profundas, en caminatas rituales por la selva. El sacro no es solo una pieza de tu columna, es la fundación. El cimiento está justo donde empieza tu energía más primordial y tiene una forma que ningún otro hueso del cuerpo repite. 5 vértebras fusionadas como un escudo, justo en el centro de tu pelvis, como un recipiente que recoge la vida. ¿Sabías que los egipcios creían que era el primer hueso que renacía después de la muerte? Que los griegos lo llamaban el trono del alma, y que en algunos rituales chamánicos no se tocaba el cuerpo, solo se entonaba alrededor del sacro. Durante siglos, este hueso fue el núcleo de prácticas ocultas, pero en algún momento lo olvidamos. Lo eliminaron. Lo reemplazamos por visualizaciones mentales, por ejercicios que solo tocan la superficie. Nos desvinculamos del cuerpo profundo y con él se cerró una puerta. Pero el cuerpo no olvida. Solo espera. Y si aprendes a mover este hueso, no con fuerza, sino con intención, algo en ti comienza a despertar. Es como si una corriente que estaba inactiva comenzara a ascender, a palpitar, a susurrarte cosas que no vienen de la mente. Yo sentí eso una noche solo, en el suelo, sin música, sin guías, solo respirando, apenas impulsando la pelvis, dejando que el sacro se relajara y de pronto una oleada de calor subió por mi espalda. No era placer, no era dolor, era como abrir una compuerta que había estado clausurada desde antes de mi nacimiento. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo saber que este hueso existe y que fue llamado sagrado por una razón, porque guarda algo, un pulso, una llave, una memoria corporal que ningún pensamiento puede suplantar. Y esa llave está a punto de moverse contigo. No se trata de impulsar el cuerpo como en una rutina de ejercicio. No es danza, no es estiramiento, es otra cosa. Es como activar algo que no se ve, pero que emerge cuando lo realizas bien. Ese fue el primer error que cometí. Pensé que era solo una cuestión física, inclinar la cadera, balancear la pelvis, hacer una serie de movimientos como quien repite pasos sin alma. Y nada sucedía hasta que comprendí lo que ella, la mujer de las montañas, me había dicho sin palabras. Este movimiento no se hace con el cuerpo, se hace con el cuerpo y con la conciencia enraizada, porque el sacro no se activa con fuerza, se activa con presencia. Imagina por un momento que estás sentado en el suelo, no en una silla,
no en un cojín de yoga comprado en internet, sino directamente sobre la tierra, sin música, sin ruido, sin guía, solo tú y la gravedad. La respiración se vuelve más pausada. Empiezas a sentir tu peso. Sientes los isquiones tocando el suelo, sientes la base de tu columna y ahí, justo ahí, el sacro. No necesitas comprender su forma, solo percibirlo. Ese hueso que no se mueve como los demás, pero que vibra si lo invocas bien. Ahora deja que tu pelvis se balancee apenas un poco hacia adelante y hacia atrás. No es un bamboleo exagerado. Es más bien como una conversación delicada con tu base, como si le preguntaras, ¿estás ahí? Y el cuerpo, después de tantos años de silencio, te responde con un suspiro. Esa respuesta no viene de la mente, viene de muy adentro. Y no es algo que se busca con inquietud, es algo que llega cuando te abandonas al movimiento. En las culturas antiguas, este gesto era parte de todo. Antes de dormir, antes de cazar, antes de hacer el amor, antes de orar, era una forma de alinearse con la vida. He visto grabados en piedra donde se muestran figuras humanas con la columna curvada como si invocaran algo desde el centro del suelo. Y he sentido en mi propio cuerpo como ese pequeño movimiento, ese que parece insignificante, puede liberar una energía que no sabía que estaba atrapada. Algunos lo llaman serpiente, otros lo llaman fuego interno. Yo prefiero no ponerle nombre porque no hay palabra que lo contenga de verdad. Lo que sí puedo decirte es esto. Cuando comienzas a impulsar tu sacro con intención, con reverencia, algo cambia en ti. Sientes que todo tu cuerpo se reorganiza, como si estuvieras recordando un idioma que siempre hablaste, pero olvidaste con los años. Yo empecé haciéndolo en silencio, unos minutos cada mañana, con los ojos cerrados, sentado sobre el suelo frío y cada vez que terminaba, algo en mí se sentía más sólido, más presente, más vivo. No esperes esplendor. Esto no es teatro. Es sutil, es verdadero, es tuyo. No necesitas estar en forma. No necesitas ser flexible, solo necesitas estar dispuesto a moverte como se movían los antiguos. Con los pies tocando la tierra, el cuerpo escuchando su historia y el sacro despertando por fin después de siglos de silencio. Porque el verdadero portal nunca estuvo en el cielo, siempre estuvo en tu pelvis y se abre solo cuando tú te abres también. Hay un momento, no siempre llega la primera vez, ni siquiera la segunda, pero si persistes, si te entregas al movimiento sin esperar nada, ese momento llega. No se anuncia con luces ni visiones, no es como en las películas, es más sencillo y por eso mismo más real. Yo lo viví una noche en la que no buscaba nada. Estaba exhausto, el mundo me agobiaba. Solo quería respirar y soltar, así que me senté en el suelo como tantas veces. Dejé que el cuerpo se inclinara suavemente y empecé a impulsar el sacro como si lo estuviera acariciando desde dentro. Era un gesto mínimo, pero dentro de mí algo comenzó a abrirse. Primero fue el calor, luego un temblor, pero no en los músculos. Era como si una vibración suave recorriera la médula desde abajo, como si una corriente que siempre estuvo ahí esperara ese movimiento para comenzar a ascender. Y cuando llegó al pecho, todo se detuvo. El tiempo se suspendió. Lo que sentí después no lo puedo explicar con palabras, pero voy a intentarlo. Fue como si mi cuerpo estuviera aquí, pero mi conciencia estuviera un paso más allá. Todo seguía igual, el cuarto, el aire, la noche. Pero mi percepción se volvió más amplia, como si los bordes de la realidad se suavizaran y una nueva textura apareciera entre lo visible y lo invisible, una especie de velo que se corrió lentamente y ahí comprendí, no necesitas dejar tu cuerpo para entrar a otra realidad. Solo necesitas entrar al cuerpo que siempre has ignorado. El cuerpo profundo, el cuerpo vibratorio, el cuerpo puente y el sacro es el umbral. Años atrás, si alguien me hubiera dicho esto, habría sonreído por cortesía, pero ahora lo vivía. Y lo más sorprendente no era lo que sentía, sino lo que recordaba. Sí, recordaba, porque esto no era nuevo, era ancestral, como si mi alma reconociera el camino y dijera, ya has estado aquí. Entendí por qué los antiguos no necesitaban sentarse en silencio por horas. No esperaban que la mente se callara. Ellos sabían que el cuerpo, cuando se mueve con conciencia, es el que abre la puerta. Y esa puerta no da a un lugar físico, da una percepción distinta, una realidad más fina, más viva, donde cada cosa tiene un peso sagrado, donde el aire parece cantar, donde tú no estás observando, estás siendo. Después de esa noche nada fue igual, no porque tuviera visiones,
no porque viera luces o escuchara voces, sino porque descubrí que hay un espacio dentro de mí al que siempre puedo volver. Un lugar más allá del pensamiento, más allá del lenguaje, que solo se abre cuando impulso ese hueso con verdad. Y ahí comprendí el verdadero sentido del movimiento. No es ejercicio, no es terapia, es una ofrenda. Cada vez que impulso el sacro con intención, le estás diciendo al cuerpo, estoy listo para entrar. Y el cuerpo, que ha guardado ese secreto por generaciones, te deja pasar. Solo si lo haces desde el centro. Solo si te abandonas al ritmo interno. Solo si escuchas más de lo que impones. Y cuando entras, sabes que no estás solo, que muchos antes que tú transitaron ese sendero y que todos dejaron una huella invisible que ahora tú sigues en el silencio que se siente más vivo que cualquier ruido. Esa es la otra realidad. No un lugar mágico donde todo es perfecto, sino un estado donde tú y el cuerpo se reconcilian y el alma por fin se establece. Después de vivir algo así, uno espera que todo cambie de inmediato, que la vida se vuelva más clara, que los problemas se disuelvan, que algo allá afuera se transforme, porque tú cambiaste por dentro. Pero lo que descubrí es más sencillo y más crudo. El mundo allá afuera sigue igual. Las noticias, las cuentas, las preguntas sin respuesta. Nada se mueve, excepto tú. Y ese tú que vuelve, ese que ha sentido el cuerpo como un templo abierto, ya no puede caminar igual que antes. Porque cuando cruzas esa puerta, cuando de verdad sientes el sacro latir como si fuera un tambor ancestral en tu interior, ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes volver a sentarte a meditar con los ojos cerrados esperando que algo caiga del cielo. Ya no puedes seguir simulando que todo está en la mente, en la espiritualidad elevada, en las ideas bonitas que adornan los libros, porque ahora sabes que hay una raíz y que esa raíz está viva y que se mueve. Esa fue la verdadera transformación. No lo que vi, no lo que sentí, sino el retorno. Volver a la rutina, pero con los pies más firmes. Volver a hablar con otros, pero escuchando también lo que dice el cuerpo. Volver al silencio y encontrar que ya no era un vacío, sino un pulso. Un ritmo interno que siempre estuvo ahí, pero que nunca había querido escuchar. Y cuando lo escuchas, todo cambia, no porque el mundo sea distinto, sino porque ahora sabes que hay otra forma de estar en él, una forma más instintiva, más antigua, más auténtica. Mira, nadie va a enseñarte esto en la escuela, ni en las clases de yoga, ni en los cursos online que prometen iluminación en 7 pasos, porque esto no se enseña, se recuerda y ese recuerdo no viene de la cabeza. Viene de abajo, del suelo, del hueso, el hueso sagrado que llevas contigo desde que naciste, el que sostiene todo lo demás, el que estaba ahí incluso antes de que aprendieras a hablar. Hay algo profundamente liberador en eso. Saber que no necesitas más teorías ni más caminos. Solo necesitas volver a ti, a tu cuerpo, a ese punto donde lo espiritual y lo físico ya no están separados. Yo no estoy aquí para convencerte de nada. No vengo con pruebas ni con fórmulas. Solo te comparto lo que viví. Porque si tú también lo sientes, aunque sea una chispa, entonces sabrás que esto no es una historia más. Es un llamado a despertar lo que está dormido en ti, a dejar de escapar hacia arriba y empezar a habitar lo profundo, a soltar la idea de que hay algo afuera que tienes que encontrar, porque lo que buscas ya vibra dentro de ti. Está en ese hueso, en ese gesto, en ese instante de entrega. El resto es práctica, no práctica para alcanzar algo, sino para recordar. Y si algo de todo esto resonó contigo, si algo en tu cuerpo respondió aunque fuera con un pequeño eco, entonces te invito a una sola cosa. Muévete despacio, con intención, con el alma y deja que el cuerpo te muestre el camino, porque tal vez los antiguos nunca dejaron instrucciones escritas porque sabían que la verdadera enseñanza ya estaba dibujada en tus huesos. Solo hacía falta que tú volvieras a escuchar. Hubo un momento, tiempo después de todo lo vivido, en el que me hice una pregunta que cambió todo. ¿Y si el cuerpo no es solo una herramienta, sino un texto? No un texto que se lee con los ojos, ni con la razón, sino con presencia. Un códice no escrito con tinta, sino con memoria. No impreso en papel, sino en carne, hueso, sangre, movimiento. Ese pensamiento no vino de un libro, vino de un silencio profundo, después de practicar. Una sensación extraña, como si algo me estuviera mirando desde dentro, como si el cuerpo supiera que yo por fin estaba listo para escuchar. Y entonces comencé a recordar todos los fragmentos. El sacro que vibra como un tambor,
la respiración que asciende por la columna como una brisa tibia, la presión suave de la lengua en el paladar, el latido del pecho cuando todo está en calma. Todo eso no eran solo experiencias, eran signos, páginas, trozos de una escritura sagrada que yo mismo contenía. Y comprendí, no hay mapa más completo que el cuerpo, no hay templo más honesto, no hay maestro más sincero. Los antiguos lo sabían. Por eso danzaban sin coreografía. Respiraban como si cada exhalación fuera una plegaria. Se acostaban sobre la tierra, no para descansar, sino para ser leídos por ella. Ellos no creían en la separación entre lo físico y lo divino, porque en su mundo el cuerpo era divino, era el altar, era el idioma de los dioses. Y nosotros lo hemos olvidado, lo hemos domesticado, lo hemos encerrado en nombres, diagnósticos, etiquetas. Le enseñamos a estar quieto, a no sentir, a obedecer. Pero el cuerpo no es eso. El cuerpo es salvaje, es sabio. Es un códice que vibra, un mapa donde cada articulación, cada órgano, cada línea guarda una historia. ¿Y sabes cuál es la parte más poderosa? Que ese códice no es universal, es único. Cada cuerpo tiene su propia forma de hablar, su propia caligrafía sagrada y por eso no hay método que sirva para todos. Porque tú tienes tu propio alfabeto corporal, solo necesitas recordarlo. Una vez, en medio de una caminata sin rumbo, sentí que mis pies pisaban distinto. No era el suelo el que había cambiado, era yo. Sentía cada paso como una palabra, cada inhalación como una página, cada estremecimiento como una línea escrita en tiempo real. Y me dije, estoy leyendo mi cuerpo y mi cuerpo me está leyendo a mí. Desde entonces todo cambió. Ya no me paro frente al espejo para evaluar. Me paro para contemplar el códice, para preguntarle qué quiere hoy, qué parte de su historia quiere revelar. Hay días en que la pelvis quiere moverse como si danzara con el fuego, otros en que el pecho quiere abrirse sin esfuerzo, otros más en que solo quiere silencio. Y eso también está bien, porque leer el cuerpo no es forzarlo a hablar, es permanecer lo suficiente en presencia para que él te hable cuando esté listo. Y cuando eso ocurre, cuando de verdad lo escuchas, el cuerpo comienza a enseñarte cosas que ningún maestro puede darte. ¿Dónde reside tu miedo? ¿Dónde duerme tu fuerza? ¿Dónde ocultaste tu voz? ¿Y cómo regresar a ti sin necesidad de huir del mundo? Este es el verdadero arte. No la iluminación, no la trascendencia, sino la encarnación. Encarnar lo sagrado, habitar el códice, volver a ti como quien regresa a casa después de años de exilio. Y entonces, cada gesto se vuelve ritual, cada respiración, un canto, cada movimiento, una palabra del lenguaje que los antiguos hablaban sin necesidad de pronunciarla. Ese lenguaje aún vive en ti, en tus huesos, en tu sacro, en tu forma única de moverte y de detenerte. Solo necesita que lo abras como un libro olvidado que al fin encuentra ojos que quieran ver. Hay un momento en el que ya no necesitas más palabras, ni más ideas, ni siquiera más preguntas, solo un gesto. Un solo gesto que no viene del ego ni del deseo de lograr algo, sino de ese lugar interno donde todo lo que has escuchado, sentido y recordado empieza a tomar forma. Yo no sabía cuál era ese gesto. Al principio pensaba que tenía que ver con estirarme, con tensar o relajar algo. Probé muchas cosas, respiraciones, posturas, contracciones, pero nada encendía el códice hasta que una noche, por cansancio más que por sabiduría, dejé de buscar. Me acosté en el suelo sin almohada, con la espalda completamente apoyada y las piernas dobladas como si algo dentro de mí quisiera recogerse. Apoyé las plantas de los pies y sentí como el sacro tocaba la tierra. Y entonces pasó algo. No fue un rayo, no fue una visión, fue un pequeño impulso, una intención que no nació en la cabeza, sino en el vientre. Lentamente empujé suavemente el ombligo hacia adentro, como si estuviera respirando hacia la columna, y al mismo tiempo levanté apenas el centro de la pelvis, como si un hilo invisible tirara de ella hacia el cielo. El gesto era tan sutil que desde afuera nadie lo habría notado, pero por dentro era como si una chispa se encendiera en lo más profundo. Una energía tibia, densa, casi líquida, comenzó a moverse por mi columna como si ese gesto hubiera sido la clave perdida. Era eso, ese gesto, ese pequeño movimiento interno, era el interruptor. No era espectacular, no era difícil, era sagrado, porque no era el gesto en sí, era desde donde lo hacía, desde la entrega, desde la escucha, desde ese espacio donde ya no estás intentando controlar, sino dejando que el cuerpo te hable.
En ese instante comprendí que todos los símbolos, todas las escrituras antiguas que representaban espirales, columnas, alas o serpientes, hablaban de esto, del despertar que ocurre cuando el cuerpo, por fin es tocado desde dentro. El sacro se convirtió en un recipiente, el abdomen en una brasa viva y la columna en un canal que no solo conectaba huesos, sino realidades. Después de eso, repetí ese gesto muchas veces, no como una técnica, sino como una oración sin palabras. Cada vez algo diferente se revelaba. A veces aparecía un recuerdo, otras un llanto sin causa, a veces solo un silencio inmenso que no pesaba, sino que envolvía. Era como si mi cuerpo me dijera, gracias por volver. Y comprendí algo más. Este gesto no es una herramienta para ir a otro lugar. No es una vía de escape, es una forma de estar, de habitar, de encender desde adentro el libro que siempre estuvo cerrado. No tienes que hacerlo igual. Tu cuerpo encontrará su gesto porque cada códice tiene su llave y la tuya está esperando. Lo único que necesitas es permanecer el tiempo suficiente en ti hasta que esa llave aparezca. Y cuando aparezca sabrás que no fue un descubrimiento, fue un regreso al hueso, a la raíz, a la llama que siempre estuvo encendida, pero que tú habías olvidado mirar. Después de todo, cuando el cuerpo se ha movido, cuando el hueso ha hablado, cuando la energía ha ascendido por la columna como una lengua de fuego ancestral, no queda más que el silencio, pero no un silencio vacío. Es otro tipo de silencio, uno que pesa distinto en el pecho, que se queda contigo aunque el mundo afuera siga rugiendo. Y es ahí donde empieza la verdadera práctica. No en el gesto, no en la sensación intensa, sino en el retorno, en cómo caminas por tu casa, en cómo respondes cuando alguien te interrumpe, en cómo respiras en medio del caos, en cómo sostienes la mirada sin querer controlar nada. Eso es lo más difícil, no encender la energía, sino vivir con ella sin apagarla. Porque después de un despertar grande o pequeño, siempre llega la prueba, no una prueba impuesta desde afuera, sino desde dentro. El cuerpo quiere saber si realmente lo escuchaste, si esa danza con el sacro fue una visita pasajera o el inicio de un nuevo acuerdo. Y ese acuerdo no es grandilocuente. No requiere votos ni ceremonias, solo requiere atención pequeña, diaria, profunda. Es fácil olvidarlo. Muy fácil. El mundo está lleno de distracciones brillantes, de pantallas que prometen más respuestas, de voces que gritan fórmulas, recetas, sistemas. Y lo más fácil es volver a dormir, a desconectarse, a moverse por inercia, a respirar sin presencia, a sentarse en silencio, pero con el cuerpo apagado. Por eso este capítulo no es una conclusión, es un recordatorio que no necesitas volver al ritual completo cada día, que no hace falta recrear el fuego para mantener la luz. A veces basta con cerrar los ojos por un instante y llevar la atención de nuevo a la base, al hueso, a ese punto de gravedad que ahora reconoces como tuyo y dejar que ese silencio descendente lo envuelva todo, no como una pausa, sino como una integración. Porque cuando el cuerpo empieza a hablarte, ya no puedes ignorarlo. Lo sentirás en la espalda cuando hables con miedo. Lo sentirás en el pecho cuando no digas lo que sientes. Lo sentirás en las piernas cuando camines lejos de tu verdad. Y ese sentir es la guía. Los antiguos no necesitaban manuales, tenían el cuerpo y el cuerpo era su mapa, su oración y su espejo. Tú también lo tienes aún ahora, incluso si te sientes desconectado, incluso si no sentiste nada espectacular en este viaje, no importa, porque la transformación real es la que se queda cuando no hay espectáculo, es la que permanece cuando cierras el video y vuelves a tu vida. Tal vez esta noche te acuestes y no practiques nada. Solo respires, solo sientas el peso del cuerpo y tal vez sin darte cuenta, el sacro vuelva a vibrar, la memoria vuelva a abrirse, el códice se encienda y si eso pasa, no lo expliques, no lo encierres en palabras, solo quédate ahí. Un segundo más, un silencio más. Y deja que ese silencio te moldee, no para cambiar lo que eres, sino para recordarte que siempre fuiste completo, que no viniste a este mundo a alcanzar nada, sino a habitarlo todo, desde el hueso, desde el gesto, desde ti.